Ujú. Bueno, vamos a dejar un poco la pavada, vamos a hablar de un tema preocupante, que es todo lo que está pasando en el país. Se dio esta situación de una renuncia masiva en el gabinete tras el resultado adverso para el gobierno en las elecciones. Y vamos a charlar un ratito con el doctor Nelson Castro, que ya está en nuestro móvil. Nelson, querido, buen día, ¿cómo te va? Hola Ángel, ¿cómo estás? Bella mañana, para vos y para todo tu equipo. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias por estar acá este ratito. Bueno, Nelson, ¿cuáles son tus primeras impresiones de lo que está pasando, más allá de las renuncias y de todo lo que pasó en el día de ayer, de lo que está pasando hoy ya en la calle, con una movilización muy fuerte en la 9 de julio, hoy con otra que se iba a hacer a la tarde y ahora parece que se suspendió? ¿Por qué la gente en la calle otra vez? Bueno, mira, Ángel, acá hay tres cosas para analizar. El primer punto que yo lo quiero marcar, esto es muestra de la personalidad patológica de Cristina Fernández de Kirchner. Que esa patología, digamos, se manifiesta en esta su conducta de querer imponer su voluntad, no importa cuáles sean las consecuencias que esto genere en el gobierno. Este es un punto fundamental. El segundo punto, obviamente, esto es consecuencia de la derrota, porque la derrota representa para Cristina la imposibilidad de acceder a la suma del poder público que necesita, esto es el dominio del Congreso, para producir las modificaciones de la justicia que le aseguren la impunidad. Y el tercer punto, esto demuestra la claudicación de Alberto Fernández, porque esto obviamente vacía su poder y lo pone en una situación muy difícil de gobernabilidad para los próximos 2 años, más allá inclusive del resultado electoral de noviembre. Me parece, Nelson, que lo que nadie analizó, y a funcionarios y de la oposición, es por qué se dio este resultado, ¿no? ¿Qué pasó que llegamos hasta acá? Porque ninguno de los dos se lo esperaba, ni el oficialismo ni la oposición. Ni el oficialismo esperaba esta derrota, ni la oposición esperaba tan buenos números en sus elecciones. De hecho, eran muy cautos a la hora de hablar cuando ustedes los entrevistaban. ¿Cuál es el origen de estos resultados para vos? Mira, fundamentalmente aquí hay que tener en cuenta todo el efecto devastador que generó la cuarentena, muy mal manejada por el gobierno, que además hizo mella, por supuesto, en sectores que tradicionalmente pegan, digamos, con lo que son las ideas del gobierno. Voy a dar 2 datos. Uno de ellos es la falta de colegio. En mucha de la gente que recibe planes sociales, ellos aceptan que su vida está lamentablemente condenada a eso. No quieren que sus hijos sufran lo mismo y para ellos la escuela es fundamental. Así que ese es un punto muy importante que el gobierno no dimensionó. O sea, tiene que ver con los valores. Y hay otro punto que también... Esto es, efectivamente. Es alentador como país, ¿no? Que tenga que ver con un valor como la educación. Que tanto se habla y nadie hace nada. Así que totalmente. Eso lo doy como información, no es una opinión, es lo que vienen recogiendo los encuestadores. Y el segundo punto es el Olivos-Gate. El Olivos-Gate impactó mucho junto con el Vacuna-Gate. ¿Sabes por qué, Ángel? Porque eso pegó en forma pareja a todos los sectores que dijeron, sectores kirchneristas, no kirchneristas, decían, ¿cómo? Yo me privo de no solamente festejar un cumpleaños, sino de despedir a mi familiar y el presidente está haciendo fiesta. Eso también pegó mucho y el gobierno no lo detectó. Sí, sí, la verdad que me parece que nadie evaluó los alcances que está teniendo la pandemia a muchos niveles, ¿no? Me parece que los dos principales son estos, la educación y la injusticia, porque todos fuimos afectados de alguna u otra manera por esto. O tuvimos COVID, o te cerraron tu negocio, o se te murió un familiar o un amigo. Me parece que subestimaron bastante, ¿no? El tema del vacunatorio VIP, de la no llegada de las vacunas que prometían, de la espera de la segunda dosis. Y ni hablar, y vos sos médico, Nelson, y lo conocés desde el día 1 y universitario, del deterioro de la educación y de la salud, que todos se llenan la boca hablando de eso, pero hoy realmente, gracias a una pandemia, vemos todo lo que falta, ¿no? Todo lo que nos falta como país. Claro. Efectivamente, Ángel, es así como vos decís, y hay un punto para marcar. Muchas veces los hechos, por ejemplo, los hechos de corrupción del gobierno, ¿no? Son cosas que vemos nosotros los periodistas, pero no impactan en la vida de la gente en forma inmediata y directa, ¿no? Esto sí, esto no hubo necesidad que le contáramos nosotros a la gente lo que estaba pasando, digamos, el privilegio que representaba, porque lo vivió en carne propia, es decir, y esto
traspasó toda la ideología, es decir, esto que marcábamos contigo. No, mira, yo no pude despedir a mi familia, no importa si soy kirchnerista, macrista, lo que fuera. Eso me pasó y yo sufrí esa situación que vos, desde el poder, no sufriste con tu privilegio. Ese es un punto muy importante que ha impactado y sigue impactando mucho en la gente. Y yo lo que no entiendo, Nelson, y vos que sos muy experimentado en esto, por ahí podés entenderlo. Digo, ¿qué les pasa que pierden el norte? ¿Qué les pasa que no se dan cuenta de cosas muy obvias, no? Porque están todos encerrados en este país mucho tiempo y ellos viajan como quieren, se vacunan antes y lo muestran, hacen alarde de eso. ¿Te acordás los chicos jóvenes vacunándose Sí, claro. y subiendo las fotos a las Así redes es. mientras la gente estaba desesperada en su casa, tratando de no salir para no morirse, para no contagiarse, para no enfermarse? Bueno, ¿Por qué este es pierden un el punto centro, también muy digamos, el importante sentido común? de la de la psicología del poder. Ángel, para el kirchnerismo en particular y una parte del peronismo Sí. en general, el poder es sinónimo de privilegio. Esto no es, Es esta eso, es una claro. concepción. Poder es O sea, privilegio. yo tengo poder, totalmente. Y por eso quiero el poder. Y por eso no me quiero ir del poder. El poder no es servicio. El poder es privilegio. Y para el kirchnerismo, esa es una, digamos, una concepción esencial. Tan esencial que, como vos bien decís, y no es un punto menor, no solamente la implementan, sino que la muestran. Porque para ellos no es ningún elemento Sí, de la culpabilidad. obscenidad. Es decir, yo tengo el poder, tengo este privilegio. Ahora, Nelson, vos escribiste y hablaste mucho de esto. El poder enferma. Y mucho. Así es. Cuando decís esto, ¿lo decís de una manera, te referís a lo psicológico o impacta en lo físico también de los que ocupan el sillón de Rivadavia? Ocurre, impacta en todo, Todo. en lo físico y Porque- en lo psicológico. Porque uno ve una desmejora muy Totalmente. notoria. De todos, ¿eh? De todos los que pasaron por ese Absolutamente. puesto. Absolutamente. Sobre esto, además, por supuesto, las patologías de las personas se exacerban. Cristina es una persona patológica, es ¿Por como qué? yo digo, una persona mala. Cristina es mala. Cristina es mala. Digamos, solamente una persona mala, digamos, se encarga de generar y de exponer a quien ella considera su subordinado a un maltrato innecesario. Esto que hemos visto, no solamente estos días, en estas horas, sino lo que hemos visto en la campaña era innecesario. Vos podés tener discusiones en el Sí. poder, decir, mirá, negociemos esto, busquémoslo. Cuando Cristina fuerza esto, es porque efectivamente Vos decís esos intenta pequeños hacerle un daño. gestos que veíamos como sacarle el micrófono o despreciarlo Así en es, público. así es. Esos son rasgos de su, de Así. su carácter. To- O sea, lo que debe ser en la totalmente. intimidad. Eso lo hace entonces. solamente una persona patológica y mala, digamos, que quiere exponer al otro a una situación del ridículo, del sometimiento y demás. De dejar Todo claro esto que manda en ella, lo personal, en principio. totalmente. En lo personal, en las patologías de Cristina, vengo describiendo ya Sí. desde el año 2013, ¿no es cierto? Ahora lo pudo ver todo el mundo de una forma absolutamente clara e indiscutible y sin ninguna necesidad de explicación. ¿Y cuál es el futuro del presidente a partir de todo lo que está pasando en estas horas? ¿Cómo sale de esta encrucijada para vos? Es un futuro sin futuro. Digamos, Alberto Fernández hoy tiene un problema de gobernabilidad fenomenal que es muy difícil que pueda solucionar. Porque está claro que allí, más allá de que, por supuesto, Alberto Fernández va a continuar en el poder, digamos, hay una persona que es la que quiere mandar, hay una persona que es la que no lo apoya y que va a ser durante estos próximos 2 años de gobierno su quinta columna. Esto es lo que ha generado esta crisis absolutamente irresponsable, generada principalmente por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué caminos institucionales le quedan al presidente? Digamos, ¿cómo sale No, de obviamente esto? habrá que ver si ella retira todo su cómo apoyo. recompone su... No, digo, convoca a la Por supuesto, oposición, se la banca solo, No, pacta con ellos. Esto Alberto no lo va a hacer y es un punto interesante esto. Primero porque no lo ha hecho, segundo porque hacerlo hoy representa, digamos, ir en contra de lo que es Cristina. Cristina es una persona que divide, Ángel. Ujú, sí. Cristina divide.
divide para afuera y divide para adentro. Debería ocurrir un hecho de rebeldía de Alberto. Alberto Fernández de ayer se ufanaba diciendo, bueno, ¿vieron que resisto? ¿Vieron Sí. que resisto? O sea, no hay que esperar esa Resiste. rebeldía. Es parte de lo mismo. No, yo no la veo. Ojalá ocurriera, Ujú. porque entonces empezaríamos a ver el gobierno de Alberto Fernández, con un punto muy importante de cara al futuro que el kirchnerismo no entiende. ¿Cuál fue el elemento por el cual ganó Alberto Fernández? ¿Cuál fue? Porque Alberto Fernández, digamos, convenció a ese tercio, a esos 25% de la población independiente, Como que era distinto, que estaba ¿no? obviamente Más neutral, más tranquilo. disgustada con Macri, obviamente porque pensó que era algo superador de Cristina. Cuando se sometió a Cristina, se perdió. Y esto lo reflejan los números. El guarismo que sacó el frente de todos contra todos, 34, 35, 36, 37%, es el tercio que saca Cristina. Con eso solo no ganan. Ahora, sabiendo todo esto, Cristina fue muy inteligente en su momento de correrse, de ponerse de vicepresidente, de inventar un candidato que no estaba en la mente de nadie. ¿Cómo genera toda esta situación de internas feroces en el gobierno cuando todavía no llegamos a la elección, ¿no? Falta la elección importante, la real. Digamos, Correcto. ¿qué efecto va a Ese es tener un mensaje, sí, en el electorado todo esto? no lo sabemos, porque también es un llamado de atención a la oposición. Si la oposición cree que ganó la elección, está equivocada, no ganó nada. La elección todavía Claro. no se ganó. Ahora, lo que está ocurriendo, Ángel, porque ¿cuál es el objetivo primordial? Cristina llegó al gobierno con dos objetivos. Primero, impunidad judicial. Sí. Segundo, permanencia en el poder. Su primer objetivo hoy está lejos de cumplirse. Para que ella pueda obtener la impunidad que busca, necesita tener la suma del poder público, necesita tener el Congreso a su disposición. Hoy eso no parece posible, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ahí se cae. Al caerse ese primer presupuesto, se cae el otro. Hoy el proyecto de permanencia de kirchnerismo durante 20 años con la cámpora como instrumento fundamental está caído. Entonces, este es el tema que genera la furia de Cristina, porque obviamente Cristina, si no tiene esa permanencia en el poder, va a ser condenada. No va a ir presa, pero va a ser condenada. Y eso es lo que ella no quiere. Ujú. Y Massa, que es un personaje siempre... bueno, mejor no calificarlo. Decime vos. Sí. Bueno, Massa, que es un voluble, Ajá. los volubles un día finalmente se encuentran con la realidad, ¿no es cierto? Y a Massa ahora lo que le queda por delante es un camino en su sinuosidad, digamos, esa volubilidad lo ha expuesto a quedar frente al precipicio. El proyecto presidencial de Massa hoy, que era el proyecto con el cual él llegó a esta unidad absolutamente hipócrita, hoy también está profundamente Por lo menos afectado y complicado. para la próxima elección, ¿no? Porque es un tipo joven. Y acá todos se Bueno, renuevan y vuelven. El problema que tiene, es interesante esto que vos decís, Ángel, el problema es que a Massa cada vez lo quiere menos gente, porque todos son conscientes de su hipocresía, ¿correcto? Entonces esto lo quiero marcar. Es muy poco, es decir, el kirchnerismo no lo quiere a Massa, más allá de estas conversaciones con Máximo Kirchner. Digamos, el proyecto del kirchnerismo presidencial no es Massa, Claro. es Kicillof y es Máximo Kirchner y se gana algún otro que designe Cristina. Claramente no es Massa. Y en la oposición, además de Larreta, ¿quiénes son presidenciables? ¿Puede volver Macri? No, Macri perdió el domingo, Ángel. Sí. Macri perdió Córdoba, perdió Santa Fe y Vidal no era la candidata de Macri. Claro. Así que allí fundamentalmente el que surge con más potencia es Rodríguez Larreta, pero hay que prestar atención a lo que vaya a pasar con el radicalismo, porque digamos lo que surge el domingo es una coalición más coaligada, no algo dominado por el PRO. Eso se terminó. Así que, y habrá que ver con mucha atención la figura de Patricia Bullrich, que es una figura que sale muy fortalecida de todos estos procesos. Estos fenómenos que aparecen tipo Milei, ¿tiene algún tipo de importancia o son fenómenos pasatistas que hay
en todas las elecciones? Son fenómenos que expresan disconformidad con el sistema. Milei no tiene hoy posibilidad de generar algo de envergadura como alternativa de poder. Porque es como que estamos siempre entre el peronismo y lo opuesto al peronismo. Digamos, no surge una tercera opción fuerte. Hoy no está. Hoy no está. Y lo de Milei es una representatividad del disconformismo de una parte de la dirigencia política, de la gente, sobre todo de la gente joven, con la política y el sistema. Hay que prestarle atención, ¿eh? Hay que prestarle atención, Ángel, porque lo que representa es un mensaje de disconformidad con toda la representación política, y ese es un problema. Ahora, Nelson, más allá de la política, de los candidatos, de lo que pasa en las internas del gobierno, ¿qué país nos espera a partir de acá? En lo económico, a nivel trabajo, el dólar. Ese es el punto clave. Hoy, como está afectada la gobernabilidad, el país tiene que enfrentar una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es clave. Sin esa negociación, la Argentina no va a poder elaborar un plan económico que genere lo que se necesita, que son inversiones. Entonces, ese es un punto de la situación en el cual queda hoy Martín Guzmán, que sin duda es el mejor ministro en condiciones que tiene hoy el gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Pero el problema es que efectivamente lo han vaciado de poder. El hecho de que ayer Cristina, fíjate vos, Ángel, de que Cristina haga trascender que lo llamó a Martín Guzmán para decirle que no había pedido la renuncia, te demuestra dónde está el poder. Tal cual. Y obviamente este es un problema que lo complica a Martín Guzmán en su negociación con el Fondo Monetario Internacional. O sea, técnicamente es un buen ministro para vos, pero le falta el apoyo del poder real. Es el ministro posible que hoy tiene este gobierno. Hoy hoy es lo menos malo que tiene este gobierno, ¿correcto? Pero te insisto en lo de ayer, para que vos veas insisto en lo que yo llamo esta maldad de Cristina. Cristina hace trascender que habló con Martín Guzmán para decirle que ella no había pedido esa maldad? Lo repetiste varias veces. ¿De dónde viene esa maldad? ¿Por qué crees que es mala? Bueno, es la personalidad de Cristina. Cristina es una personalidad patológica. Ángel, y ese porque es un todos los políticos quieren mostrarse difícil, como buenos, como que son los que nos vienen a salvar, que están preocupados por nosotros. No le importa mostrarse así. No, Cristina no le importa. Tiene que ver con su patología, y de esto he hablado ¿Pero eso bastante. sentís que es una patología del poder o previa? No, no es una patología de su personalidad, que obviamente se traduce después en sus conductas en el poder y que el poder potencia. ¿Y a su hijo le ves futuro político o solo es el hijo de Cristina? No, hasta el momento Máximo sin Cristina no tiene poder político suficiente como para tener el relieve de ser el sucesor. Esto es un elemento muy importante. Digamos. Por eso Cristina necesita, digamos, tiempo. Y por eso apareció Alberto Fernández, ¿no es cierto? Y aparecen otros, mientras Máximo Kirchner cobra volumen. Fíjate vos que ahora su poder dentro del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires está en cuestión, porque la Cámpora ha perdido. Y dentro de la Cámpora hay una interna también feroz, Ángel, te digo, ¿eh? Sí, bueno, se van a sacar los ojos todos de acá a las elecciones y después también. Nelson, hablemos un poquito... Y después también. Sí, y después también, después viene lo peor. De la pandemia, digamos, vos hablaste mucho en Telenoche, en tu programa de radio en Rivadavia, también, como todo el mundo, ¿no? 2 años, pero vos tenés una mirada bastante particular. Parece en las últimas épocas que nos olvidamos de la pandemia, que sigue existiendo, siguen habiendo casos, si bien bajaron y bajó la gravedad también de los casos, todavía no salimos de esta. ¿Por qué parece que ya estamos haciendo todos una vida totalmente normal? Digo, los actos de cierre de campaña eran con 200.000 personas, por más barbijo que tuviesen. ¿Nos olvidamos de la campaña, de la pandemia? ¿Ya no importa? No, es muy importante esto que vos marcás, porque hubo elecciones. Y el gobierno detectó que el fenómeno de pandemia era negativo. La pandemia no terminó, es muy importante lo que vos decís. Y si prestás atención en lo que pasó en estos últimos días, inclusive antes de las elecciones, bajó el número de testeos, cosa que es absolutamente riesgosa. Y si vemos lo que está pasando con el plan de vacunación, bajó también el ritmo de vacunación. Y si ves los números de la vacunación, hoy estamos aproximadamente en unas 29 millones de personas con una dosis
y en 18, 19 millones de personas con 2 dosis. ¿Y eso es por decir, especulación estamos todavía en política, riesgo. digamos? ¿Van guardando las vacunas o son las que hay y las van poniendo en cuotas en la calle? Nunca ha tenido el gobierno la capacidad de explicar por qué el ritmo vacunatorio es tan lento. Ujú. Mirá que lo venimos criticando desde el vamos, Ángel. Totalmente. Y el gobierno no ha tenido la capacidad ni de explicarlo, ni de reaccionar frente a esto y de modificarlo. Estamos ya a mitad de septiembre, Ángel. Estamos ya con casi 10 meses y todavía no tenemos a los 2/3 de la población argentina vacunada con las 2 dosis. Este es un Eso es punto lo muy más importante Si de vos te todo, ¿no? acordás, efectivamente, Bisotti había dicho agosto será el mes de las segundas dosis. Estamos a mitad de septiembre y las segundas dosis no están completas. Nelson, te saco de estos temas, te llevo un poco más a la profesión. Hiciste unos viajes increíbles, fuiste a los lugares más riesgosos del mundo, te metiste en Chernobyl, hiciste todas. ¿Tenés así algún sueño de ir a algún lado a cubrir algo? ¿Te queda pendiente alguna cosa? ¿O te vas Mira, por sorprendiendo supuesto, con, siempre con nos la queda actualidad? pendiente. Siempre nos queda pendiente, pero esto es un secreto que me voy a guardar. Si te vas a enterar cuando ocurra. Para que no voy a te lo dejar afane con- otro. con esa incógnita. Porque en el periodismo también hay internos. Me encanta cuando te reís, Nelson. Me encanta. Y me encanta cuando haces chistes en la radio, que también te vengo escuchando a veces cuando vengo para el canal. Con los temas de espectáculo estás bastante al tanto también. Bueno, hoy el espectáculo tiene un componente político. Eso no te lo voy a explicar a vos. No, Lo no, sabés no. muy bien y lo estabas discutiendo recién, ¿no? Sí, los actores cómo se meten también en todo esto. Están calladitos todos, pero bueno. Sí. Nelson, un placer tenerte acá. Ya te amamos. Un placer tenerte acá, Nelson. Y que te causemos una sonrisa, por lo menos. Sí. Te mando un saludo a vos y a todo el equipo. Un ¿sí? abrazo para la gente de Arriba de Avia y para los amigos.